Vamos a tratar de sentarnos, amén. Pero antes de que se siente, yo quiero que usted tome su Biblia, levante su Biblia. La Biblia dice la palabra en Efesios capítulo 6 que es la espada que Dios nos ha dado. Y cuando usted levanta su Biblia, hermanos, tú y yo podemos ver solamente un libro, pero el enemigo ve una espada desenvainada. Oh, en el nombre de Jesús. Y el enemigo ve esa espada de doble filo. Oh, bendito sea el Señor. Y también el viejo hombre ve esa espada de doble filo y que va a penetrar, va a cortar y va a quitar todo lo que es estorbado en tu mente, en tu corazón. En esta tarde, Señor amado, levantamos nuestras Biblias, Señor amado, como un símbolo, Señor amado, de lo que dice tu palabra, que es la espada que tiene doble filo, que puede cortar, que puede penetrar, que puede, Dios mío, discernir, que puede, Señor, llegar hasta lo más profundo de la voluntad humana, Dios mío. En esta tarde te rogamos para que tú nos des esa porción de tu bendita palabra, esas semillas de verdad, Dios mío, que ya tenías para nosotros en esta tarde. Dios mío, en el nombre de Jesús, vamos, pueblo del Señor, tú que nos estás viendo ahí donde te encuentras en tu casa, vamos, tú ora en esta hora con todo tu corazón, con esa convicción que el Señor te está dando. En el nombre de Jesús, pídele al Señor, dame la convicción que Dios necesito. Sí, Señor amado, dame esas semillas de verdad, Dios mío, que me van a ayudar para proseguir, para continuar, para avanzar durante el resto de estos días que tú, Señor amado, me tengas en esta tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por lo que tú nos estás dando, por lo que tú ya nos diste, lo que nos vas a dar también. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, bendice a aquel que nos está viendo en esta hora. Guarda, Señor, a todo aquel que está batallando. En el nombre de Jesucristo, pon esa fortaleza tuya en sus corazones, Señor amado, para que se levanten con pasión, se levanten con fuerza, Dios mío, y te den la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Oh, bendito. Gloria al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor. Estamos felices de ver a nuestra. Oh, yo vi de repente a la hermana, pero es nuestra hermana Victoria. Gloria a Dios, estás con nosotros, amén. Sí, gloria a Dios, gracias a Dios. De repente había visto a la hermana Felicitas, amén, y dije, está aquí nuestra hermana Felicitas, pero es nuestra hermana Victoria. Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios que están nuestros hermanos Ever y Tomasa, amén. Los ministros de Portland, gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Gloria a Dios. Y también está mi hijo David. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Todos los demás somos de casa, así es que vamos a trabajar juntos, porque Dios nos quiere bendecir, hermanos, de una manera muy especial. Creo yo con todo mi corazón de que, como siempre en estos días, el pueblo de Dios necesita, hermanos, esa fortaleza. Pero más que fortaleza también, hermanos, necesita palabra. Y la palabra en Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es pues la fe? Amén. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, es la sustancia de lo que no se ve. Lo que tú, hermano, no puedes ver, pero sí puedes esperar algo con una seguridad total. Y ¿saben qué, hermanos? Dios puede poner esa fe hoy en esta tarde en tu corazón y en el mío, y en todos aquellos que nos escuchan y nos ven en esta tarde. Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Pero para eso necesitamos tener, ¿saben qué? Una cosa muy importante, un ingrediente, hermanos. Así como cuando usted cocina, querida hermana o hermano que cocina, mire usted, una de las cosas más importantes que necesita, hermanos, el guisado, hermanos, el alimento que usted está preparando es la sal. Gracias, hermana. Es la sal, porque sin la sal, hermanos, todo se vuelve insípido, no tiene sabor.
Hermanos, por más un bistec grandioso o un jamón que pareciera que estuviera tan rico, si le faltara sal, hermanos, no tendría el mismo sabor. Amén. Y es de esa misma esa es la razón por la cual, hermanos, nosotros necesitamos algo muy especial, que se trata, hermanos, de la gratitud. Amén. Hermanos, si no tenemos gratitud totalmente en nuestros corazones, no va a haber, hermanos, no vamos a poder tocar el corazón de Jesús, mucho menos vamos a poder tocar el borde de su manto. La única razón por la cual la mujer, hermanos, esa mujer que sufría de flujo de sangre, dice la palabra, la única razón por la cual ella llegó y pudo atravesar en medio de esa gran multitud y llegó y tocó, hermanos, su vestidura, fue porque tenía gratitud. Fue porque tenía mucha gratitud. Y ella decía: yo quiero decirle al Señor y le quiero expresar que le doy gracias por lo que está haciendo, pero también le doy gracias por lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser un milagro en mi vida y va a sanar mi cuerpo. ¿Saben que la gratitud movió a aquella mujer para que realmente, hermanos, atravesara en medio de esos millares de personas, hermanos, que estaban ahí alrededor del Señor Jesucristo? Imagínense a esa mujer enferma, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? Una de las cosas más que padecemos cuando estamos enfermos es la debilidad. Amén. No tenemos la fuerza suficiente y nos empujan y sentimos que caemos. Hermanos, esa mujer dice que había padecido por más de, creo que eran 18 años, hermanos, de flujo de sangre. Hermanos, lo que hacía es que ese flujo de sangre, hermanos, médicamente hablando, naturalmente hablando, cuando tú pierdes sangre, pierdes debilidad. O sea, pierdes la fortaleza, mejor dicho, y te vuelves débil. Imagínense, hermanos, ese problema que tenía esta mujer. Me imagino que era una mujer muy delgada, hermanos, y muy frágil. Y quiero que se imaginen por un momento, en medio, alrededor del Señor Jesucristo había hombres fuertes. Y en medio de esos hombres fuertes, hermanos, esos jóvenes fuertes, esa gente que estaba viendo al Señor Jesucristo, hermanos, miren ustedes, imagínense una mujer cruzando en medio de esos hombres. Pero ¿saben qué lo movió? ¿Qué la movía a ella? Cada paso que daba, aunque era, hermanos, rechazada por los cuerpos de los demás, era la gratitud que ella tenía en su corazón. Esa gratitud, hermanos, era más fuerte que cualquier fuerza del hombre humano, del hombre, hermanos, que estaba ahí. Era más fuerte, hermanos, que cualquier situación que pudiera estar de pie cuando ella iba tratando de dar un solo paso, un paso a la vez. Hermanos, no sé qué distancia habría, hermanos, de donde ella había empezado al donde estaba el Señor Jesucristo, pero lo que sí la palabra nos expresa, que, hermanos, había muchísima gente y ella tuvo que cruzar. Y miren, hermanos, está bien claro lo que dice la palabra. Dice que ella llegó, ¿y qué dice, hermanos? Lo cual significa que ella llegó ya a gatas. Ya no tenía fuerzas, porque ya había atravesado un tramo, hermanos, donde todos la atropellaban, todos la empujaban, todos la empujaban. Entonces ella llega sin fuerzas, hermano, y arrastrándose, y fue lo primero que hizo. Si tan solamente, me imagino que faltaban unos 5 metros más, y decía: Señor, ya no tengo fuerzas, pero si tan solamente me permites tocar el borde de tu manto, seré sana. Ya no puedo, Señor amado, pero si me permites solamente seguir. Oh, Señor, si solamente me permites tocar ese borde, seré sana, seré sanada. Y dice la palabra que ella siguió. Fue la gratitud que la empujó, hermanos, a que llegara a ese punto donde estaba el Señor parado. Y dice la palabra que tocó el borde de su manto. Oh, y fue sanada. El Señor dice, y el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Los demás decían, incluyendo sus discípulos: Señor, ¿por qué dices quién te ha tocado? Mira la multitud que tenemos alrededor y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, yo sé que alguien me ha tocado, porque esa gratitud que esa persona tenía, hermanos, hizo que brotara virtud de mi corazón, virtud de mí, y ella fue sanada. Él lo sabía, porque para él no era, él es un Dios omnipresente,
un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Son los atributos del Señor Dios Todopoderoso. Son los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Miren cuán grandioso es nuestro Señor, cuán poderoso es Él. Y a veces nosotros, hermanos, lo hacemos tan pequeño y lo ponemos dentro de nuestra bolsa o dentro de nuestra cartera. Y mire, es una ofensa en contra de su santo nombre. Es una ofensa en contra del poder del Señor. Y cuando digo de su santo nombre, hermanos, estoy hablando de esos 12 nombres gubernamentales del Señor Dios Todopoderoso, que lo tratamos de hacer diminuto, lo hacemos pequeño. Pero Dios puede hacer un milagro si usted lo quiere. Y esa es la razón por la cual hoy en esta tarde quiero compartir contigo la balanza de acción de gracias en el corazón de Cristo. Él tuvo, hermanos, y demostró a través de la palabra, hermanos, por supuesto la palabra no aparece solamente con acción de gracias, y dio gracias, aparece en la palabra, pero hoy quiero verlo a través, hermanos, de la palabra y a través, hermanos, de lo que ofrece, hermanos, la herramienta grandiosa que tenemos, que es el diccionario. Amén. Y una de la gratitud, hermanos, como ustedes pueden ver en la pantalla, pueden ver ahí una balanza. Y por un lado de la balanza, hermanos, pueden ver una gratitud, una alabanza, una gratitud, lo cual, hermanos, en el hebreo aparece como gratitud yadá. Y usted dirá, ¿qué es eso? Los que me están viendo, ¿por qué mencionas eso? Bueno, ahorita vamos a verlo. Lo que quiero ahorita más que nada es que ustedes vean, hermanos, los 3 niveles, por decirlo así, de gratitud del Señor Jesucristo que Él tuvo, y por esa razón Él alcanzó grandes cosas y que ahora están escritas en la palabra del Señor para que usted y yo lo veamos y que alcancemos también las cosas que no hemos podido alcanzar hasta el día de hoy. Así como esa mujer tuvo, hermanos, esa bendición de ser sanada, fue porque tuvo gratitud también, y ella logró por esa gratitud. ¿Cuántos de ustedes quieren tener realmente, hermanos, hermanas, esa gratitud para poder alcanzar las cosas que ustedes están persiguiendo desde hace mucho tiempo? Y a veces son cosas como el ser sanado completamente. Otros detalles que son, hermanos, de tener sabiduría. Otro detalle más, hermanos, de poder caminar rectamente delante de Dios. De poder, hermanos, controlar al 100% a ese viejo hombre que siempre se ha levantado. Amén. Y puedo mencionar muchos más y ustedes pueden estar pensando y enumerando los detalles que usted quiere alcanzar. Amén. Natural y espiritualmente. Pero nunca vamos a poder alcanzar lo natural si no vencemos lo espiritual. Y usted dirá, no, yo conozco a un hombre o a hombres, a mujeres que tienen mucho éxito naturalmente y no veo que tengan mucha espiritualidad. Hermanos, yo no me refiero precisamente a esas cosas materiales. Me refiero, hermanos, a la paz interna. Me refiero, hermanos, a lo que realmente, a la esencia del ser humano. ¿Cuántos hombres millonarios hay, hermanos, que se están quitando la vida? Que se han suicidado, tienen millones de dólares, tienen casas grandes, autos maravillosos, y aún así no son llenados. ¿Por qué? Porque, hermanos, realmente no tienen la gratitud total. Y como no hay gratitud total, no hay gozo. Dice la palabra, el gozo es mi fortaleza. Amén. El gozo, hermanos, nos da fortaleza. Y otra de las cosas muy importantes, hermanos, también, hermanos, las cosas materiales solamente dan felicidad, pero la felicidad, hermanos, se acaba. Se acaba cuando, hermanos, usted compra un auto, después de 5 años se ve mal, lo chocaste, tiene golpes, ya está despintado. Tú dices, ya no tienes ese gusto o ese amor que tenías cuando estaba recién comprado tu auto, recién nuevo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí han pasado por eso? Estoy poniendo como un ejemplo un auto nada más, pero puede ser otra cosa que ustedes han deseado. Amén. Y eso es lo que pasa, hermanos. Recuerdo muy bien cuando tuve mi primera bicicleta, todos los días la lavaba, le ponía, hermanos, aceite, quería que brillara bastante bien. Y nos íbamos al campo, veníamos y la lavábamos otra vez muy bien, la poníamos ahí. Tenía, hermanos, era especial esa bicicleta porque tenía una patita que se ponía así de lado, hermanos, y hasta la ponía así para que el sol le pegara y se viera más brillosita. Y me sentía tan feliz. Pero a través del tiempo, hermanos, esa bicicleta se fue dañando. Y después estaba arrumbada y yo decía, ¿pero por qué? Ya no tengo ese mismo deseo.
porque solamente era un deseo pasajero. Había cumplido esa bicicleta una felicidad, pero no había gozo en mi corazón. Pero el gozo del Señor, el gozo que Dios pone, hermanos, en tu corazón, no es felicidad, es gozo, amén. Y esa es la razón por la cual permanece. Esa es la razón por la cual, hermanos, podemos caminar en medio de circunstancias más críticas de nuestras vidas con pasión, con enfoque, con esperanza, con amor. Bendito sea el Señor. Y aquí estaba el Señor Jesucristo queriéndonos mostrar, hermanos, o vamos a ver, mejor dicho, cómo el Señor Jesucristo nos quiere mostrar este día para que tengamos esa gratitud, o esos 3 niveles de gratitud. Y vamos a hablar de 2 de ellas. Y el día martes vamos a terminar la gratitud, hermanos, halal, que es la gratitud, hermanos, que hace que realmente tengamos una acción de gracias de tal manera de que podemos desbordarnos. Podemos hacer, hermanos, cualquier tipo de cosa que para la gente humana o para tu hombre viejo es locura. Ese tipo de gratitud halal hace que tú corras, que tú alabes a Dios, que tú grites, que tú des vueltas en círculo, lo que tú quieras, porque ya no te preocupa más la gente ni a ti mismo, hermanos, sino solamente quieres agradarle a Dios. Quieres darle la gloria y la honra a tu Señor y Salvador. Miren, hermanos, cuánta falta nos hace de tener esa gratitud halal. Pero vamos a ir por pasos. Primero vamos a ver, hermanos, la gratitud yadá, ¿sí? Esta gratitud, hermanos, realmente es una gratitud que da luz. Mejor dicho, es una gratitud que por la luz que trae vida. Oh, bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cuál es la luz que trae vida? ¿Es esta? ¿Lo que vemos aquí? No, dice la palabra que en el principio era, en el principio, Génesis 1:1, en el principio. No, está en Juan, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra, amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y el versículo 4, ¿qué dice? Gracias, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y ahí no está hablando todavía del sol, porque si ustedes leen más adelantito, empieza él a crear el sol, las estrellas, la luna y todo lo demás. Pero esa luz, hermanos, en el hebreo dice or. ¿Y saben qué es esa? ¿Quién es esa luz? La luz or, el Hijo de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y dijo Dios, sea manifestado mi Hijo. Y así fue. Versículo 3, Génesis 1:3. Amén. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Esa luz, hermanos, esta gratitud yadá que el Señor Jesucristo tuvo fue precisamente demostrar la luz que Él era. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que viene a mí no andará en tinieblas. Amén. Y no precisamente significa una luz natural, significa, hermanos, una manifestación de Él en la vida de la gente. Y por esa razón hoy necesitamos ver, hermanos, lo que viene siendo, lo que tiene que ver con este tema maravilloso, porque esa gratitud yadá va a traernos, hermanos, ese tipo de luz que necesitamos para poder avanzar, para tener la actitud más correcta delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántas de las veces tenemos mala actitud? Porque algo no nos salió mal, nos sentimos mal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ponemos tristes porque algo salió mal? ¿Y saben por qué nos ponemos tristes? Por falta de gratitud. Porque no tenemos la gratitud correcta en nuestro corazón. Ni mucho menos tenemos la gratitud yadá, porque esa gratitud es la que está agradecida por la luz de la palabra. Por eso cada vez que usted sienta algo que Dios le abrió, o que Dios le dio una semillita en estos momentos, cuando usted quiero invitarlo, hermano, para cuando usted reciba una pequeña luz de la palabra, diga gloria a Dios. Te alabo, Señor, gracias, Jesús. ¿Saben por qué? Porque eso es la manera de cómo tú vas a manifestar de que estás realmente recibiendo esa gratitud en tu corazón. Y si tú dices, es que yo no lo siento, ¿por qué voy a decirlo? Bueno, si no lo sientes está bien, pero hermano, si tú tienes fe, aunque no lo sientas, di, Señor, gracias.
Aunque no lo sienta el día de hoy, yo quiero decirte gracias. Por mucho tiempo yo me pasé diciendo eso, hermanos, de verdad. Porque yo antes, para los que no saben, hermanos, nos unimos a la iglesia del Evangelio de Cristo y íbamos hasta Vancouver, Washington, porque no había misiones aquí en esta área. Hermanos, y mi esposa y yo y mi hijo íbamos hasta Tacoma 2 veces por mes. Amén. Y no fallamos, ahí estábamos puntuales, hermanos. Pero tampoco no entendíamos bien el inglés. Y nos decían, están locos ustedes, 3 horas de manejo, 3 y 3 son 6, y todavía sin entender. Pero había algo que me movía mi corazón. ¿Saben qué es lo que me movía? Y tal vez yo no iba tanto a recibir mucha palabra, sino iba yo a encontrarme con Jesús. Porque cuando yo llegaba podía, hermanos, derramar mis lágrimas ahí al lado de los hermanos que no hablaban español. No por ellos, sino por Jesús. Y no me importaba viajar porque yo estaba tan feliz. En el tiempo de lluvia y de nieve íbamos. Y muchas veces no entendíamos. Recuerdo una ocasión que el pastor McGriff dijo y había humo en el atrio, ¿sí? Y veníamos platicando y mi esposa me decía, y dijo que estaba fumando. Porque él dijo smoke, ¿no? Y le decíamos, no creo que fue así. Él estaba hablando del atrio. ¿Amén? No, pero es que él dijo que estaba fumando. Miren, hermanos, ¿hacia dónde vamos? Lo estoy haciendo entre paréntesis, nomás para que ustedes comprendan, hermanos, hacia dónde íbamos. Y usted estará pensando ahorita, pues hermano, qué exagerado y qué tonto eras. Pero hermano, no, había una gratitud que me movía a mí, a mi esposa y a mi hijo. Hermanos, en ese tiempo todavía, ¿sí? A mis hijos, porque todavía estaba recién nacido David. ¿Y qué pasó, hermanos? De que poco a poco esa gratitud fue creciendo, fue avanzando. Y lo que yo había aprendido fue algo parecido a esto, diciendo, cuando tú dale gracias a Dios aunque no entiendas. Y le venía yo diciendo, Señor, yo no entendí casi nada, pero te doy gracias. Y no era una vez, eran muchas veces diciéndole al Señor, no entendí todo, pero te doy gracias, Señor. Pero sucedió, hermanos, que cuando empezamos a tener servicios aquí en el área, hermanos, como que un río de aguas grandes, de un arroyo grande, así como cuando llueve mucho, hermanos, en el cerro o en la montaña, y de repente viene bajando un rollo de agua. Hermanos, de repente así llegó a mi vida, de repente. Y todo lo que aprendí, hermanos, tuvo sentido, cobró sentido. Cosas que no entendía, hermanos, cobró sentido y empecé a verlo a través de la palabra. Dios mío, aquí lo estoy viendo. Y le dije, Señor, gracias porque puedo verlo, Dios mío. ¿Qué es lo que, Dios mío? Puedo ver todos esos detalles que, Señor, de eso explicaba el reverendo McGriff en aquel tiempo. Algo sucedió en mi vida, hermanos. Por eso yo te animo, hermanos, que tú, aunque no lo comprendas ahora, tú solamente dale gracias a Dios. Dile gracias, Jesús, porque no entendí nada. Pero yo sé que una semilla cayó en mi corazón. Y lo que sí te ruego es que esas semillas de verdad tú la guardes, Señor. Tú la hayas grabado en las tablas de mi corazón. Y que te pido que tú la guardes para que no se me olvide, para que no se pierda, Dios mío. Es lo único que tienes que hacer. Lo demás lo va a hacer el Señor, amén. Lo demás Él va a hacer la obra. Él va a cubrir esa semilla, hermanos, para que en su momento esa semilla empiece a germinar, empiece a crecer y a dar fruto. Bendito sea su nombre. Puede pasar un mes, puede pasar 3 años, puede pasar 5 años o tal vez 10 años, no sabemos. De acuerdo a lo que a tu deseo, ojo con eso, de acuerdo a tu deseo. Porque es de acuerdo a nuestro deseo como Dios obra, hermanos, como la palabra obra en nuestras vidas. Si hay poco deseo, la semilla va a ir, hermanos, muriendo poco a poquito. Recuerden, a una semilla natural, lo primero que pasa es que ella muere debajo de la tierra. Tiene que morir para que haya una nueva vida. Y es así, hermanos, nosotros tenemos que morir. Hermanos, mientras más rápido muramos, y estoy hablando del viejo hombre, amén.
de esa vieja naturaleza, más rápido esa semilla que usted está recibiendo el día de hoy, que tiene que ver con la gratitud, va a empezar a crecer. Bendito sea el Señor. Va a empezar a manifestarse. Va a empezar, hermanos, usted a decirle a Dios gracias por todas las cosas. Y cuando usted esté delante de sus compañeros de trabajo, en su casa, en su auto, o en donde sea, con su familia, que antes usted no podía decir gracias por lo que me está sucediendo, y ahora tú le dices gracias a Dios, van a decir: ¿qué te está pasando? Se van a sorprender porque es algo tan grandioso que empieza a suceder. Pero no es porque seamos algo, sino porque Dios es bueno y es maravilloso. Amén. Después está por el otro lado de la balanza, está la acción de gracias, bara. Hermanos, esta acción de gracias, en este lado de la balanza, Cristo Jesús dio gracias 3 veces. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Amén. Cómo el Señor Jesucristo activó tantas cosas, se hizo milagros, porque Él tenía ese tipo de gracias. Y ahorita vamos a ver el significado de ese tipo de acción de gracias. Y luego en la parte alta, hermanos, está la acción de gracias, hermanos, halal, que es lo que le dije. Amén. Amén. Vamos entonces adelante. Eso tiene que ver con el himno de fiesta, de alabanza. Oh, bendito sea el Señor. Cuando lleguemos a ese punto, usted se va a motivar tanto, hermanos, y a estar tan feliz por ser un cristiano, por haber conocido a Jesucristo. Y va a querer no solamente ser un seguidor de Jesucristo de lejos, sino va a empezar a acercarse más a Él. De tal manera de que va a empezar a querer a buscarlo y a encontrarlo de una manera maravillosa, como lo hizo, hermanos, esa mujer que, hermanos, que tipifica a la esposa del Señor Jesucristo espiritualmente, que aparece en Cantares capítulo 5. Porque ella, después de que, hermanos, ella no había crecido lo suficiente, no le abrió cuando tocó al esposo, hermanos, no llegó, no le abrió, y el esposo se va. Después de todo ella sale a buscarlo porque se arrepiente, y ella empieza a buscar y a preguntar: ¿no han visto a mi amado? Dice que se encuentran, hermanos, primeramente con los guardas de la ciudad. Tratan de le quitan el velo, ojo con eso. Le quitan lo que Dios es lo primero que hacen. Esos guardas de la ciudad significa o tipifican, hermanos, los demonios, los diablos, shadims, que están, hermanos, siempre buscando qué quitarte. Recuerden la parábola del capítulo de Mateo capítulo 13. Siempre va a estar el enemigo. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. La misma semilla cayó en 4 lugares: en pedregales, junto al camino, en Tres Pinos y en buena tierra. Y dice la palabra que los que cayeron junto al camino, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Las aves del cielo vinieron y se la llevaron. Se quedó sin nada. ¿Quiénes son esas aves del cielo? Son esas guardas de la ciudad, también que tipifica, que habla a Cantares. Son esos demonios que están queriendo quitarte lo que tú agarras. Por eso es tan importante, hermanos, de verdad orar por la palabra y decir: yo sí quiero recibir algo. Yo no vengo aquí a la iglesia, díganle al Señor, a ver a nadie. Yo quiero verte a ti, quiero recibirte a ti. Y gracias porque me das la oportunidad de hablar con mi hermano, de saludarlo. Pero no vengo precisamente por ellos, vengo por ti, Señor Jesús. Cuando esa actitud ahí se presenta en nuestro corazón, todo empieza a cambiar. Hermanos, algo grandioso empieza a surgir en tu corazón. Porque lo que pasa, esa costumbre empieza a desaparecer. De tal manera, hermanos, de que algo empieza a surgir en tu corazón que viene siendo una fidelidad genuina delante de Dios. Y ya no es porque me lo dicen o porque me lo piden, sino es porque yo amo a mi Señor Jesús. Es porque yo quiero verlo, es porque yo quiero tocarlo este día. Y ahí empieza, hermanos, a manifestarse ese tipo de acción de gracias, Yadá. Ese tipo de acción de gracias también, hermanos, bara. Y el tipo de acción de gracias, halal. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a ver el significado, hermanos, de la gratitud halal. La gratitud Yadá, disculpe, el primer punto, que es la gratitud Yadá, hermanos, significa estirar las manos hacia el Señor. ¿Para qué? Para confesar y reconocer cuán grande es Él. Y además de eso, regocijarnos, benditos al Señor. Porque Dios ha escogido todo este glorioso tesoro de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, hermanos, de todo el mundo, y se lo ha dado a esos pequeños que son ustedes y yo, si usted realmente quiere del Señor. Y yo creo que
con todo mi corazón que Él nos lo ha dado. Te ha escogido a ti y a mí. No es casualidad de que estemos hoy en este lugar. No es casualidad de que Dios nos haya unido, hermanos, para estar en esta ciudad de Vancouver. Cada uno pudo haber estado, nuestro hermano Manuel y su familia pudieron haber estado en Texas todavía. Yo en Oregon, hermana Adelina igual por Oregon. Y cada uno de ustedes, hermanos, pero mire, Dios es grandioso. Dios nos ha unido, hermanos, ¿para qué? Para que lo conozcamos, para que no solamente lo conozcamos, sino que aprendamos a amarlo. Y cuando lo amamos queremos más de Él, y como consecuencia empieza un crecimiento, hermanos, de tal manera de que queremos crecer y ver más y más y más, conocer más de Él. Amén. ¿Por qué? Porque empezamos a enamorarnos de Él. Empieza a surgir algo grandioso en nuestras vidas. Empieza, hermanos, a ver, a tener sentido todo lo que ocurre alrededor nuestro. Bendito sea el Señor. Y aquí está la gratitud Yadá, que significa, hermanos, estirar las manos hacia el Señor. Miren cuán importante es levantar manos santas, hermanos, como una evidencia de esta gratitud Yadá. Levante sus manos: Señor, yo quiero más de ti, Señor amado. Así como esa mujer levantó su mano y tocó el borde de su manto, hermanos, hágalo usted también. Dios tiene algo especial en su vida, para su vida, una bendición especial cuando usted hace algo extra de lo que su carne o lo que el hombre viejo no quiere hacer. Hágalo y verá cómo Dios empieza a trabajar en su vida. Si usted ya se cansó de que dice no he sentido gran cosa, pues de una vez es bueno cansarse de una vez por todas, porque cuando usted se cansa, usted empieza a hacer algo diferente, hermano, hermana, y es ahí donde empiezan a suceder las cosas. Bendito sea el Señor. Hermanos, miren, esa gratitud Yadá, hermanos, hace que nos regocijemos de tal manera de que digamos: Señor, ¿cómo te acordas de mí? ¿Por qué te pusiste la mirada en mí? No sé si ustedes le han dicho al Señor en alguna ocasión: ¿por qué te fijas de mí, Señor? Yo recuerdo, hermanos, que después de una convención, yo hice una carta, mandé una postal a la Rowena Hicks porque sentía gratitud por la palabra. Y lo que le dije es: Rowena Hicks, mi nombre es, y hice mi pequeña historia, etcétera. Y me contesta y diciéndome: ahí donde estabas, en Oaxaca, México, Dios había visto un corazón. Dios te apuntó y tú hiciste caso, hijo. Tocó tanto mi corazón que empecé a derramar lágrimas de gratitud, porque dije: Señor, ¿cómo te fijas en mí? Y te doy gracias, Señor, porque no merezco todos esos detalles que he recibido. Sin embargo, gracias. Fue algo grandioso que tocó mi vida. Por eso ahora comparto esto con una experiencia que he tenido, hermanos. Y yo quiero que usted la tenga. Y si la ha tenido, la vuelva a tener más profundamente. Y eso va, hermanos, a hacerlos grandes en las manos del Señor. Amén. ¿Recuerdan ustedes la historia de Lázaro? Miren, ojo con esto, porque observen bien esto, hermanos, lo que les voy a decir, porque aquí hay algo poderoso. Lázaro había muerto, dice la palabra, y estaba bien muerto. Jesucristo se había asegurado de que estuviera ya oliendo a muerto. Amén. Porque, hermanos, dice la palabra que se tardó a propósito más días. Y le decían: Señor, Lázaro está muriendo. Y el Señor a propósito se tardó más días allí, porque Él quería asegurarse de que estuviera bien muerto. Amén. Y mire qué es lo que pasó, hermanos. Llega el Señor Jesucristo, ¿y qué hace? ¿Qué le dice a Lázaro? Le habla. Amén. Lázaro, Lázaro, sal fuera. Lo primero que hace, hermanos, el hombre viejo, hermanos, o el hombre muerto, y hablando espiritualmente, es cuando escucha solamente esa pequeña voz, que es una poderosa voz, pero en ese momento para el hombre muerto, para el hombre, esa naturaleza humana es una pequeña voz ahí. Y hace caso. Bendito sea el Señor, hermanos. Miren qué pasó con Lázaro. Dice que se levantó. Y ustedes saben que en ese tiempo, hermanos, cada persona que moría era enrollado, hermanos.
estaba bien enrollado como un bebé. Así es que Lázaro, imagínense hermanos, cómo salió. Estaba ahí, hermanos, en la profundidad, no sé cuántos metros de donde estaba el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no llegó a levantarlo. Lázaro, levántate, quítate. No, Él le habló solamente. Y Lázaro se levantó, hermanos, y como pudo, me imagino, hermanos, también salió y siguió y avanzó hasta la puerta. Y salió. Y cuando sale el Señor Jesús le dice a sus discípulos: hey, desatadle. Hermanos, hermanas, miren, estoy hablando sobre esto porque aquí, hermanos, hay gratitud, hay ese tipo de gratitud yadá, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es usted cuando extiende su mano al Señor, aunque usted no sienta nada, aunque usted esté bien muerto espiritualmente o se sienta muerto, como en algunas ocasiones yo me he sentido, hermanos, solamente es cuestión de decir: decido por ti, Señor Jesús. ¿Saben qué pasa, hermanos? Alguien más va a trabajar por ti, te va a ayudar. Y puede ser un hermano, una hermana, hermanos, que tal vez tú no sientas que Él va y ore por ti ni nada por el estilo, pero está adorando, está alabando, está levantando sus manos, está haciendo algo. Y saben qué, hermanos, esa gratitud que esa persona tiene va, hermanos, espiritualmente y toca y te desenvuelve, te hace libre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué creen que muchas veces, hermanos, aunque nadie ore por ti, tal vez ahí donde tú te encuentras, pero tú has llegado cansado, has llegado afligido, has llegado con alguna necesidad en tu alma, y después de que sales te sientes bien? ¿Por qué? ¿Han tenido esa experiencia en alguna ocasión? Yo sí, hasta le decía a mi esposa, respiraba profundamente, hermanos, y decía yo: qué libre me siento. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien luchó por mí también. La hermandad luchó por mí. Así como, hermanos, alguien le ayudó a Lázaro a quitarle, hermanos, toda todos esos trapos que estaban, hermanos, envueltos, que envolvían al cuerpo de Lázaro. Hermanos, así también sucede, hermanos, en la iglesia, en el pueblo del Señor. Hay gente, hay hermanos o hermanas que están agradecidos con Dios, y esa gratitud ya hace que tú seas libre, o que seamos libres de algo que nos está pasando. Bendito sea el Señor. Y esa es la razón por la cual seguimos adelante. Esa es la razón por la cual decimos: yo quiero continuar, yo quiero avanzar, yo quiero seguir buscando del Señor. Yo iré otra vez a la casa del Señor. Y no fue porque me impresionó el pastor, me impresionaron los hermanos, no, sino porque sentí algo dentro de mi corazón que yo necesito ir a escuchar otra vez, a estar con el Señor otra vez, porque quiero ser libre. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, la historia de Lázaro nos muestra que debemos de escuchar atentamente la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, es tan grandiosa. Y recuerden cómo, hermanos, el profeta Elías, hermanos, escuchaba la voz de Dios. Y lo escuchó de diferentes maneras, pero después llega de una manera suave. Y es ahí donde Dios habla con él. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Lo mismo va a pasar en tu vida y en la mía. Si tan solamente apartamos un tiempo de tu valioso tiempo, de todo tu tiempo de las 24 horas que tienes, y te arrodillas a Dios, delante de Dios, ahí en tu casa donde te encuentres. Ocupa un espacio, apártate. Si hay familiares que tal vez no estén de acuerdo en ese momento, tú sal a caminar y mantente un ratito con Dios. Algo va a pasar. Dios está hablándote en esos momentos y Dios quiere conversar contigo, pero a veces nosotros no queremos arrodillarnos, no queremos salir a buscarlo, a platicar con Él. Él está tocando, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire lo que quiere el Señor. Y es para todos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para todos. Y luego tenemos la gratitud, la acción de gracias, Barak. Miren, hermanos, lo que significa. Significa, hermanos, inclinarse en un acto de adoración. Y no solamente inclinarte, sino arrodillarte. Miren, hermanos, cuán importante es arrodillarse. Y miren, hermanos, también significa quedarse quieto.
Cuando nosotros, hermanos, nos inclinamos delante del Señor, pero no solamente hacemos eso, sino que también nos arrodillamos. Miren ustedes, imagínense, hermanos, la figura de las piernas, de las rodillas, disculpe. ¿Saben qué es lo que significa las rodillas, hermanos? También el significado de las rodillas es un arado. ¿Han visto un arado en alguna ocasión? ¿Cómo están? Están así, puntiagudos, ¿verdad? Para que are en la tierra. Hermanos, ¿saben qué? Eso es lo que significa rodillas. Empiezas espiritualmente a arar en la tierra de la palabra. Bendito sea el Señor. Empiezas, hermano, a remover esa tierra que está dura. Y eso tiene que ver con la acción de gracias, baraj. Ese tipo de acción de gracias, hermanos, hace que tú te arrodilles para que se muevan esa dureza del corazón. ¿Quieres pelear con hermano o hermana? Si tú estás luchando con alguien, un familiar, un hermano, alguien que tú quieras que sea libre, porque le hablas y está bien duro en su corazón, ya no pelees con él para nada. Lo que tienes que hacer es arrodillarte. Arrodíllate solamente delante de Dios. Dobla rodillas. Dios va a hacer un milagro ahí, hermanos. Bendito sea su nombre. Porque ahí, hermanos, también no solamente el beneficio es para alguien más, sino también para ti mismo, porque tú empiezas a arar por la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Cuando un corazón ha sido arado, naturalmente hablando, cuando la tierra ha sido arada, se vuelve suave y es muy fácil que poner una semilla y la semilla pueda, hermanos, germinar muy rápido. Y es lo mismo que pasa, hermanos. Entonces esta gratitud, bará, hace que tú te arrodilles, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nosotros anteriormente nos arrodillábamos nomás cuando teníamos un problema? ¿Quién puede decir amén después de mí? Yo era uno de ellos, hermanos, que nomás me arrodillaba cuando sentía que me llegaba el agua hasta acá. Y como estaba yo muy cansado, y nomás me acostaba y decía: gracias, Señor, por todas las cosas, por este día tan grandioso que tú me diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, bye bye, hermanos. Pero Dios me enseñó que era necesario doblar rodillas, porque el doblar rodillas empieza a penetrar y a remover, bendito sea su nombre. ¿Quieren recibir un milagro en estos días? ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Doble sus rodillas. Doble sus rodillas. Dios tiene algo especial para tu vida, para la vida de alguien más, hermanos, pero dobla tus rodillas. A medianoche, en la madrugada, a cualquier hora, dobla tus rodillas. Dios va a hacer un milagro para ti. Dios va a responder por ese milagro que tú has estado pidiendo. Dobla tus rodillas en el nombre de Jesús y serás libre. Y no solamente tú, sino la otra persona que tal vez por la cual tú estás pidiendo por un problema, una situación en especial. Esa situación, hermanos, va a quedar libre, hermanos, para que sea beneficioso para ti. Por eso el Señor Jesús dijo, el Señor en su palabra dice: hermanos, probadme ahora, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y yo quiero mencionar ese versículo ahora mismo, porque, hermanos, tiene que ver, hermanos, con esa entrega, esa obediencia que uno empieza a hacer después de que dobla uno las rodillas, porque la palabra se abre, uno empieza a comprender y obedecer la palabra, y es ahí donde empieza a derramarse la bendición, no solamente en parte, sino hasta que sobre y abunde, hasta que se derrame, bendito sea el Señor. Y es ahí donde vas a ver la gran diferencia de tu vida pasada y la de ahora. Anteriormente ibas a la iglesia y sentías todavía tristeza, pero ahora que estás doblando tus rodillas, que empiezas a obedecer la palabra de Dios, empieza a haber un gozo genuino. Y empieza a decir: gracias, Señor, por todo lo que me estás dando. Gracias, Jesús. Te alabo, Señor. Y ahí está, hermanos, lo que viene siendo ese tipo de acción de gracias también incluye, hermanos, esta palabra también incluye caer
de cara, postrados hacia el suelo. Miren, hermanos, ¿qué pensamiento viene cuando tú ves a alguien tirado en la calle? No aquí en la iglesia. Que está muerto, ¿verdad? Que le pasó algo. Amén. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo. Cuando hay ese tipo de gratitud, no piensas más que caer postrados de cara, o sea, totalmente hacia abajo delante del Señor. Lo cual significa una rendición total. Lo cual significa, hermanos, que tú ya no quieres nada, ya no quieres darle fuerza a tu hombre viejo, sino lo que quieres es que ese hombre viejo esté, hermanos, muerto, por decirlo así, tirado totalmente, y delante del Señor Él lo está viendo como una humildad que está en tu corazón. Estás mostrando humildad, no delante de la gente para que diga, oye, qué espiritual es el hermano, mire que hasta se tira. No piensa en eso. Piensa en lo que dice Jesús por ti. Piensa en lo que está diciendo Jesucristo por ti. En lo qué opina Él por lo que estás haciendo ahora mismo. También significa, hermanos, caer de rodillas delante del Señor para recibir los beneficios de una alabanza ungida. Bendito sea el Señor. Haciendo que nuestros corazones se desborden, hermanos, de una manera tan especial. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, a veces no sentimos la presencia del Señor, pero empezamos a alabar y a orar y a agradecer el nombre del Señor? Empezamos nosotros a decirle, tú eres santo, Señor, tú eres justo, tú eres fiel, y empezamos nosotros a levantar su nombre. ¿Y qué creen? Viene el Espíritu del Señor y empieza a sanar nuestros corazones. Te empieza a dar fuerza para que sigas adelante. Amén. Entonces, hermanos, empieza a desbordar la gratitud. Va a haber alabanza y gratitud en nuestro propio idioma. Y ¿saben qué? Si al Espíritu le place, también lo va a hacer a través de las lenguas. ¿Saben qué? Una de las razones por la cual no hemos recibido todavía el bautismo en lenguas, entre paréntesis, hermanos, porque no hemos llegado a ese punto de la alabanza. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? 2. ¿Cuántos quieren ser bautizados con la presencia del Espíritu Santo? 3. Está bien. Los que dijeron amén con todo su corazón, vayan a hacer esto, hagan esto. Dígale al Señor, lléname de la alabanza para que yo caiga postrado delante de ti. Porque no se trata de que estudies mucho. No se trata de que escuches muchas predicaciones. Se trata de la actitud de alabanza, de una gratitud delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, así es que quiero llevarte la palabra para ver lo de la gratitud. Y quiero darte los 3 ejemplos que te prometí, hermanos, cuando dije que Él, hermanos, dio gracias 3 veces. Y el primer ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 15, 36. Pero quiero leer desde el versículo 32. ¿Están conmigo? Dice la palabra: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos. Y, hermanos, ¿qué dijo? Y dio a sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren el primer milagro, uno de los grandes milagros que hace el Señor Jesucristo. Él alimentó con 7 panes y unos pocos pececillos. ¿A cuántas personas? A más de 4,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres.
Me imagino que los hombres llevaban a su familia y cada familia era un promedio de 5. En aquel tiempo eran familias grandes. Pongamos 5 nada más. Entonces, ¿cuántos fueron? 4,000 por 5, 20,000. 20,000 personas Dios Jesucristo alimentó en ese día, y todo fue por hermanos, la acción de gracias, Bará. El de extender sus manos al cielo, al Padre, y decirle: Padre, mira lo que necesitamos hoy. Cuando tú haces ese tipo de oración, hermano, y con esa gratitud en tu corazón, hermanos, las respuestas son inminentes, son rápidas, son seguras. Muchas veces decimos: Señor, yo he estado, hermano o hermana, o mira, yo he estado luchando mucho, he estado pidiendo bastante y no veo respuestas. La pregunta ahora que deberías de hacerte: ¿cuánta gratitud Bará le he puesto sobre esas peticiones? ¿Por qué no he recibido respuestas? Dios te va a enseñar qué tanta gratitud te falta. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos que alimentó a la multitud a través de 12. ¿Saben qué? Miren, hermanos, ojo con esto. Si me ayudan a ver el versículo 35, dice: y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Hermanos, una vez más, recostarse tiene que ver con un tipo de muerte. Amén. Él está recostado. Hermanos, ¿cómo que? Miren, ¿qué prácticas usaba Jesús? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué no les dijo: siéntense tranquilamente debajo de un arbolito y ahorita les vamos a dar de comer, no se preocupen? No, mandó a que se recostasen. Imagínense a 20,000 personas ahí recostados, obedeciendo y esperando que iba a suceder un milagro. Bendito sea el Señor. Y tal vez algunos no creían tanto, pero decían: pues lo están haciendo los demás, también nosotros vamos a recostarnos. Pero lo hicieron, porque aquí la palabra dice que lo hicieron. Y el versículo 36 dice: y tomaron los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, Bará. Cuando ustedes van al diccionario, esa palabra gracias ahí aparece como la palabra Bará, que significa extender su mano. Bendito sea el Señor. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y miren qué pasó aquí en el versículo, hermanos. ¿Qué pasó? En el versículo 37: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. El número 7, ¿de qué nos habla, hermanos? ¿O qué representa el 7? Perfección. En otras palabras, hermanos, todo lo que pasó fue una perfección de Dios. ¿Quién creó eso? El Señor Jesucristo, por supuesto, pero a través de esa gracia que Él tenía hacia su Padre. Ahora tú dirás: eso es lo que hizo Jesús, pero yo no puedo hacer eso. Bueno, pero sí puedes tener una porción de lo que Él tiene, porque Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y Él dijo: yo estoy a la puerta tocando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, yo compartiré una parte de mi naturaleza para Él. Yo le daré una parte del poder que tengo. Yo le daré una parte, en este caso, de esta gracia Bará, para que Él pueda hacer las cosas también, para que puedan suceder los milagros. Bendito sea su nombre. Y usted, hermano, hermana, miren, escuchen bien, porque aquí hay algo interesante. Usted no tiene que ir corriendo a buscar a alguien que tenga más experiencia en la palabra. No, solamente si usted empieza a aprender el tipo, hermanos, a desarrollar este tipo de gratitud en su corazón, usted misma va a pararse a orar, va a pararse a confesar la palabra, y van a suceder los milagros. El milagro que usted ha estado buscando. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están felices? Denle un fuerte aplauso de gratitud. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Y en Marcos capítulo 8 habla de los mismos 4,000, pero miren, quiero que escuchen bien lo que ahora dice el apóstol Marcos. Miren lo que dice: en aquellos días, Marcos capítulo 8 versículo 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pero algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar el
saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo quiero llamar tu atención en este versículo 4 porque, hermanos, la primera objeción o la primera oposición que se va a presentar cuando tú estás orando, hermanos, benditos al Señor, con esa gratitud algo va a pasar. ¿Saben qué? Los más cercanos que están a tu alrededor te van a tratar de desanimarte. Oye, está bien, yo creo en el poder del Señor, yo creo que Dios puede hacer las cosas, yo creo que Dios puede hacer un milagro, te van a decir. Pero yo creo que estás exagerando. ¿De dónde crees tú? Yo creo que eso va a suceder en su tiempo del Señor, pero no ahorita. Y ese tiempo va a ser en la eternidad, pero no en esos tiempos, hermano, querido, hermana. Vamos a pedirle al Señor, porque Dios quiere darnos milagros. Quiere, hermanos, que recibamos esos milagros aquí, ahora, en la tierra, mientras estemos aquí. Porque, hermanos, esos tipos de milagros van a crear más gratitud en nosotros. Y después van a ser compartidos con alguien más. Y aquí vemos en el versículo 4 que los primeros que empezaron a poner un tipo de duda, por decirlo así, fueron ¿quiénes? Los más cercanos. Y la palabra discípulos tiene que ver con disciplina. Oh, los que estaban disciplinados. Hasta con eso. Miren, hermanos mayores, ustedes que tienen más tiempo en la palabra, cada vez que le pidan un consejo, no lo digan por decirlo solamente. Tienen que buscar la palabra y dar ese consejo. No es que yo pienso que así, no. Busque la palabra y dé un consejo a ese corazón que necesita. Porque si no, vamos a actuar como en el versículo 4, discípulos del versículo 4. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia de obtener esa gracia para poder ser útiles, para servir a alguien más. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y en la mía. Dios quiere hacer un milagro en tu familia. Solo necesitas pedirle al Señor gratitud, ¿verdad? Esa gratitud que extiende tu mano, esa gratitud que puedes levantar la mano, esa gratitud que hace que caigas de frente, de la cara hacia abajo, hermanos, y le digas: Señor, no puedo hacer nada si tú no vienes a hacer un milagro en mi vida. Es más, no quiero ni avanzar, porque si avanzo por mí mismo me voy a caer. Dios tiene poder, bendito sea su nombre. Vamos avanzando en el versículo 5, dice: y les preguntó. Oh, entonces ahí viene la pregunta delante del Señor: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. También unos pocos pececillos, y los bendijo. Oh, bendito sea el Señor. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Marcos muestra algo más acerca de la indiferencia de los discípulos. Y eso es lo que quería llamar tu atención en esta ocasión. No te preocupes, porque va a haber alguien, incluso hasta el mismo hermano o hermana, va a tratar de hacerte dudar de la palabra. Pero tú tienes que ver a Jesús. Tú tienes que proseguir y agarrarte de las promesas. No te sueltes. Y aunque pareciera que no ha sucedido nada en tu vida, en tu salud, en tu aflicción, en la situación en la cual tú estás pasando, en esa respuesta de oración que llevas por más de 2, 3, 5 años, pareciera que no, sigue firme, agarrándote de la mano del Señor. Porque Él va a responder en su tiempo, bendito sea el Señor. Pero ahora, agregando la gratitud, va a ser más rápido, bendito sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Ahora vemos Mateo capítulo 26, 27. Es la segunda vez que el Señor Jesús hace algo. Y ahí, hermanos, está mostrando, o mejor dicho, Él bendice, Él hace gratitud para en este versículo. Dice la palabra en el 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y habiendo dado gracias. Oh Señor Jesús. Otra vez, si ustedes van al diccionario, dicen barao.
bara, lo cual significa extendió sus manos. Bendito sea el Señor. Y todo lo que significa bara. Y después dice la palabra en Marcos capítulo 14, 22. Y mientras comían, estamos hablando de la Santa Cena del Señor, amén. Jesús tomó pan y bendijo otra vez. Y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Aquí está el apóstol Marcos otra vez hablando. Y luego Lucas, hermano, 22, 19 y 20. Mire cómo el doctor Lucas escribe lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Cada uno diciendo algo que es lo mismo, pero enfocado en algo específico. Pero los tres, la razón por la cual, hermanos, leí estos tres versículos es porque los tres manifiestan, hermanos, en esos tres versículos aparece la palabra bara, la gratitud del día dar gracias. Muchas veces nos confundimos y decimos: Señor, gracias te doy por los alimentos y por todo lo que tú nos estás dando. Y está bien, es una oración de actitud, de acción de gracias. Pero ahora que estamos conociendo el tipo de gracias bara, yo creo que va a ser más profundo, no sé, para ustedes. Pero yo creo que algo va a suceder. Tiene que suceder algo. Amén. Y aunque algunos se vayan a burlar de ti, de que levantes las manos o algo así, que eres exagerado, no importa. Tú sabes cuál es el principio espiritual. Amén. Y lo vas a hacer. Amén, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, también vemos un ejemplo más y ya con eso voy terminando, en Juan capítulo 6. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 ahora. Oh, bendito sea el Señor. El Señor es poderoso, amén. Y dice la palabra en el versículo 1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí junto con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Ojo con eso. Miren, hermanos, a veces Dios nos prueba, como probó a Felipe. Amén. Oye, hijo mío, diga su nombre: Oscar. Hija mía, ¿cómo quieres que hagamos esto? Y mire que muchas veces como respondemos. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ni porque tú compráramos esta cantidad de 200 denarios no alcanzaría, ni siquiera para que ellos comieran una porción. Son 5,000. Y luego el versículo 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y otra vez, más, ¿qué es esto para tantos? El otro discípulo, amén. Y ojo con eso, porque nuestra actitud tiene que corregirse si estamos actuando como ellos. Y voy a parar aquí un poquitito, porque yo quiero hablar de los dos y del muchacho. Pero antes de eso quiero preguntarles a ustedes: ¿a dónde fue Jesús? Ya lo leímos. ¿A dónde fue el Señor Jesús? Dice la palabra, ¿a dónde fue? A un monte, bendito sea el Señor. Y con él, sus discípulos. ¿Ok? 12 discípulos, amén. ¿Qué pueden recordar a través de esto, hermanos? Ir al monte, arriba, y los discípulos, 12 puertas, 12 columnas.
¿Qué lugar? La Nueva Jerusalén, amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor quiere, hermanos, hacer un milagro, hermanos, nos invita a nosotros a que nosotros subamos a un nivel más alto. Y no estoy hablando de ahora de una montaña natural, estoy hablando de un compromiso. Porque mire qué casualidad de que ahí aparece un muchacho. Y la palabra muchacho, hermanos, tiene que ver con un joven de 13 a 18 años. 19, 20 años máximo. ¿Y qué casualidad que llevaba cuántos panes? 5 y 2 pececillos. Hermanos, qué casualidad que ese muchacho iba con una canastita por ahí subiendo también por la montaña. Pero también una multitud lo seguía, dice la palabra, ¿verdad? Se fueron a verlo. Y miren que vamos a seguir. Quise parar un poquito porque quiero que vayan conmigo. Amén. Ahora, ¿de qué tipo de panes eran esos panes que llevaba este jovencito? Oh, de cebada. ¿Saben que en aquellos tiempos, hermanos, los que comían pan de cebada eran los más pobres, que no tenían suficiente dinero para comprar un pan de trigo? Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y entonces ese pan de cebada representa el pan de la humildad, de la pobreza. ¿Sí? Y quiero decirte algo antes de continuar, porque aquí hay algo muy interesante que tú te vas a acordar cuando estés peleando en tus luchas espirituales. Espiritualmente, hermanos, ese pan de la cebada en el lado espiritual es el lado de la humildad. Es el pan de la humildad. Es el pan de que cuando tú caes, hermanos, pero ahí sucede algo, tú estás, por decirlo así, alimentándote de ese pan de la humildad. Que ese pan de la humildad, hermanos, benditos al Señor, lucha en contra de los sátiros y todas las criaturas reales, maléficas que existen alrededor de ti. Yo sé que aquí muchos de ustedes han tenido han probado, son sensibles. Recuerdo la hija de un hermano que conozco. Ella era muy sensible, podía ver, hermanos, cosas espirituales. Una niña. Y dice que le decía siempre que paso ahí están, papá. ¿Quiénes son? Y él entendía este punto. Y él decía, sí, hija, yo sé, tú no le hagas caso, solamente cúbrete con la sangre del Señor. Pero, hermanos, todo eso nosotros lo podemos ahora entender, porque están alrededor, hermanos. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. O sea, hay cosas espirituales alrededor, hermanos. Y aquí hay algo interesante, porque también, hermanos, cada día nosotros tenemos que comer de ese pan de humildad para poder pelear en contra de esos principados, potestades o espirituales de maldad, gobernadores, hermanos, todos esos rangos. Para eso necesitamos el pan de humildad. Y aquí vuelvo a lo mismo, cierro el paréntesis y vuelvo aquí. Este jovencito, este muchacho llevaba 5 panes de cebada, dice la palabra. Amén. Y el versículo 10 dice la palabra: entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínense, hermanos, aquí era otro lugar diferente. Aquí ya había hierba. En la otra ocasión no había hierba, había tierra solamente. Y aquí había hierba. Dios había hecho, hermanos, un milagro. Ya había hierba, podían recostarse, hermanos, para recibir otra vez una bendición. Gloria al Señor. Y el versículo 9 dice la palabra: y tomó Jesús aquellos panes, esos panes de la humildad, amén, y habiendo dado gracias, ¿verdad? Amén, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, ninguna porción. Miren, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos
¿Cuánto sobró de esos 5 panes? ¿Cuántas canastas sobraron? Recogieron, después de haber dado en abundancia. A ver, ¿no quieren más? Démelo por favor, lo vamos a recoger. Fueron 12. Ahora, ¿cuál fue el milagro que sucedió aquí? Ojo con esto, porque voy terminando, hermanas. Hermanas guerreras que se están uniendo a la oración. Siempre decimos los 12 nombres gubernamentales del Señor por una razón, porque reconocemos el poder de cada nombre. Amén. De cada, por decirlo así, de cada atributo, lo voy a decir de esta manera para que comprendan los que nos están viendo, del nombre del Señor, para que no digan, oye, yo nunca he visto que tengan 12 nombres el Dios. Amén. No, sino son atributos del Señor. Amén. Y que, hermanos, cada uno tiene algo maravilloso. Empezando con Jehová, Dios, fuerte, amén, misericordioso, piadoso, ¿qué más? Tardo para la ira, grande benignidad, grande en bondad, preservador, mande, preservador de abundancia, ¿qué más? Perdonador de pecados, perdonador de iniquidades, antes de eso, perdonador de iniquidades, perdonador de pecados y juez justo. Miren ustedes, hermanos, aquí quiero decirles algo. Cuando Él da gracias a Dios, Él pone sus 12 nombres gubernamentales sobre esos 5 panes de humildad y se los da a sus discípulos. Cada vez que usted está recibiendo una palabra, hermanos, usted está recibiendo parte de sus 12 nombres gubernamentales y usted está alimentándose. Por esa razón Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque esa palabra que ustedes están recibiendo, que sale de aquí, que yo he dejado, va a hacer efecto en tu corazón tarde o temprano. Y si le agregas ahora la acción de gracias, va a hacerse, por decirlo así, más rápido. Por supuesto, todo en el tiempo del Señor. Amén. Todo va a ser de acuerdo al propósito de su voluntad. Nosotros no podemos manipularlo. No por lo que estoy diciendo, le estoy diciendo, vas a manipularlo y va a ser más rápido. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que vas a tener esa gran actitud como lo tuvo esa mujer, de tal manera de que vas a proceder, vas a trabajar, vas a hacer algo de lo que no había estado haciendo, algo extra de lo que no había estado haciendo. Y ahora sí vas a poder tocar el borde de su manto y va a desprender virtud y va a haber un milagro, ese milagro que ha estado esperando. Bendito sea el Señor. Y aquí estaba, Señor, hermanos, por eso Él dijo, recoged todo, que no quede nada. ¿Se dieron cuenta? Ahí está en el versículo 12, la última parte. Para que no se pierda nada. Él estaba hablando para que no se pierda nada de los 12 nombres gubernamentales. Que no se pierda nada, porque esto es grandioso. Y dice la palabra que recogieron 12 canastas. En otras palabras, su nombre tiene tanto poder. Bendito sea el Señor. Y tenemos que entender esto, querido hermano, hermana, y tú que me escuchas, de que no se trata solamente de pronunciar el nombre de Jesús, sino se trata precisamente de esos 12 nombres gubernamentales, lo cual tiene que ver con el carácter, con la autoridad. Tiene que ver, hermanos, con su naturaleza en tu vida, para que puedas orar y orar por los enfermos, para que haya un milagro. Orar por las necesidades y que haya un milagro. Porque muchas veces nosotros oramos solamente, sí, en el nombre de Jesús, Señor. Pero lo que quiere decir es cuánta naturaleza de ese nombre tienes en tu corazón. Porque entonces ahí sí, el enemigo va a escuchar y va a huir. Y va a dejar libre a aquella persona. Ese espíritu de muerte, ese espíritu, hermanos, de enfermedad se va. Cuando un hombre y una mujer se para, que tienen el nombre dentro de sí mismo, hermanos, y habla, hermanos, la persona es libre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser unos servidores de ese calibre? Pidan, hermanos, con esa gratitud, con esa pasión, con ese amor, con ese entusiasmo, y verán los milagros que van a empezar a suceder en el nombre de Jesús.